Bueno, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra primera conferencia de este año 2025. Espero que todos hayan pasado un muy feliz año. Como siempre, comenzamos con una de nuestras conferencias más resaltantes, que es con nuestro querido profesor Luis Babanacao, con quien vamos a ver la conferencia que es el tema Proyecciones y Perspectivas Económicas y Financieras que nos espera para este año 2025. Una pequeña presentación de nuestro profesor. El ingeniero Luis Babanacao es como ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y tiene una maestría en microfinanzas y desarrollo social por la Universidad Alcalá de Henares. Ha sido presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE, y del Fondo Nacional de Medio Ambiente. También ha sido miembro del directorio de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, de la Corporación Andina de Fomento y del Banco Exterior de los Andes y España, así como de otras empresas grandes. Profesor Luis, ¿se encuentra presente, por favor? Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Buenas profesor? noches, Bueno, de parte de ¿qué la tal? asociación le agradecemos nuevamente el darnos un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros esta noche, para poder ver este tema que le interesan a todas las personas acá reunidas en cómo nos irá en este año 2025. Por favor, todos recuerden, mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas y al final de la sesión tendremos unos minutos para que el profesor pueda respondernos las preguntas que él desee. Profesor, nuevamente de parte de GESAN y de parte de todos, muchas gracias y lo escuchamos. Muy bien, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor compartir con ustedes estos 60 minutos que vienen. Hemos preparado 60 láminas para 60 minutos y espero que Sergio en los días siguientes pueda enviarles a ustedes la presentación, ¿no? Para que ustedes puedan apreciarlo con más calma, ¿no? Como debe ser. Voy a levantar la conferencia que hemos preparado para que la puedan visualizar mejor. Bien, arrancamos entonces. La idea principal es que tengamos una idea de qué va a pasar el año 25, ¿no? Y como ustedes saben, el Perú es un país de sorpresas, así que con la salvedad de las sorpresas a las que estamos acostumbrados, vamos a tratar de hacer algunos pronósticos. Esta es la agenda que hemos preparado. Primero, una visión del escenario mundial, Latinoamérica, Perú. Cada vez más estamos más conectados en tiempo real y entonces cualquier cosa que pase a miles de kilómetros del Perú incide en la economía, en las finanzas, en la estructura social del país. Después vamos a ver algunas variables, ¿no? Económicas del Perú y vamos a hacer proyecciones para el año que viene, este 25. Y al final, una lámina de reflexiones finales y espero hacer esto en 60 minutos. Así que voy a empezar, digamos, primero con el escenario, ¿no? Después del COVID, hace 4 años, hemos tenido una cosa imprevista, la invasión de Rusia a Ucrania. Esto, digamos, empujó inflación de alimentos y energía principalmente. Y entonces, esta inflación que se desató en el mundo, obligó a los bancos centrales de todo el mundo a elevar tasas de interés, a hacer política monetaria principalmente, que consiste básicamente en elevar tasas y retirar dinero del mercado, ¿no? Y entonces hemos tenido varios años de política monetaria en el mundo, felizmente ya terminando. También hemos tenido cosas increíbles como Hamas atacando la Franja de Gaza, lo cual obligó, digamos, a Israel a una respuesta, ¿no? Que ha durado muchísimo tiempo, digamos, y donde está involucrado Irán y algunos otros países como Siria, Líbano, ¿no? Que han sido atacados con misiles, etcétera, ¿no? Y en el Mar Rojo, los hutíes han estado bombardeando a los barcos mercantes que transitan por el Mar Rojo y eso ha obligado a las embarcaciones que llevan petróleo principalmente a hacer un recorrido de 10 días adicionales
con lo cual ha complicado, digamos, todo el sistema de fletes y transporte en el mundo, ¿no? También hemos tenido algunas escaramuzas entre China y Taiwán, ¿no? Y entre Corea del Norte y Japón principalmente y Corea del Sur, ¿no? Que ponen en alerta al mundo, ¿no? O sea, no solamente es el Medio Oriente, sino también Rusia, Ucrania, que involucra a Europa, y también a China, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Corea del Norte principalmente. Y también hemos tenido algunos eventos climáticos importantes. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre este tema, ¿no? Otra cosa importante que ha sucedido también es la elección de Donald Trump. Creo que eso es un hecho importantísimo para el mundo en general, ¿no? Trump ha anunciado aranceles, ¿no? Incremento de aranceles, y no solamente para China, sino también para México, Canadá, ¿no? Inclusive ha mencionado a Perú con la puesta en marcha del puerto de Chancay, ¿no? También Trump tiene la idea de mantener, digamos, las tasas impositivas no vacas para promover el crecimiento de Estados Unidos, ¿no? También ha anunciado cambio en la política migratoria, ¿no? Lo cual podría originar internamente un aumento salarial para los americanos que tienen trabajo, ¿no? Y no olvidemos que el 13% más o menos de los trabajadores del sector construcción son inmigrantes, indocumentados. Igual hay una fuerza laboral en el campo para cosechar las plantaciones en Estados Unidos, que son básicamente mano de obra migratoria documentada, ¿no? Y también tiene la idea de que él puede solucionar los problemas en el Medio Oriente, entre Rusia, Ucrania, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿esto impacta en América Latina? Sí, indudablemente que sí. Estas son las últimas previsiones del Fondo Monetario, ¿no? La economía crecería 3,2 igual que el año pasado, las economías avanzadas 1,8, y hay algunos países en el mundo que están creciendo de una manera increíble, ¿no? Aquí está China, Indonesia, Vietnam, ¿no? Países que están, digamos, como que están fuera de la realidad y están con un crecimiento impresionante, ¿no? Arriba está cómo está creciendo la población, ¿no? La población china está en declive, la población india, ¿no? La de Nigeria, ¿no? Indonesia están creciendo, digamos, de una manera importante, ¿no? Y abajo está, digamos, la posición de crecimiento económico, tamaño de la economía. En el año 2014, los 5 países más, digamos, de más fortaleza económica: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Inglaterra. Y en los próximos 25 años, esta situación se va a revertir. China va a superar a Estados Unidos probablemente. Segundo Estados Unidos, aparece la India, que no estaba entre los 5 más grandes, aparece Indonesia, ¿no? En el cuarto lugar, y Japón mantiene, digamos, es desplazado al quinto lugar, ¿no? Pero va a haber un cambio importante en el tamaño de las economías, y ya, digamos, han aparecido los temores a tratar de evitar este cambio de posiciones económicas en el mundo. En la última presentación que tuve para el patronato, puse este cuadro que es del Foro Económico Mundial, ¿no? Y aquí están los 10 principales riesgos para los próximos 10 años. Y los 5 que aparecen con fondo verde tienen que ver con medio ambiente, ¿no? 3 tienen que ver con tecnología, ¿no? Y los otros 2 son migración involuntaria, que tiene que ver, digamos, con los efectos producidos por el cambio climático principalmente. Va a haber mucha gente caminando por el mundo,
buscando zonas donde hay alimentos, hay agua, principalmente agua fresca, ¿no? Y hay un tema de polarización social a medida que las cosas se ponen más difíciles en el mundo, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Vamos a crecer, sí, pero no tanto como quisiéramos, más o menos la mitad del promedio mundial en crecimiento, ¿no? Hay países en América Latina que tienen problemas presupuestarios, déficits fiscales importantes, principalmente, ¿no? Y con la llegada de Trump y la guerra comercial que probablemente va a desatar el incremento de los aranceles, probablemente algunos países en el mundo que son locomotoras de la economía van a crecer menos. Esto impacta sobre las materias primas, principalmente minerales, ¿no? Y si se solucionan los problemas en el Medio Oriente, probablemente el precio del petróleo va a caer y eso afecta a algunos países en América Latina, eh, indudablemente, ¿no? ¿Cómo está el crecimiento de Latinoamérica para ese año? Un poquito mejor que el año pasado, pero todavía a mitad de crecimiento mundial. O sea, va a mejorar algo la situación de América Latina, pero no tanto como todos quisiéramos, ¿no? Ahora, ¿cómo están los fundamentos de la economía peruana? ¿No? La inflación, la moneda, la deuda pública, las reservas internacionales netas, el riesgo soberano, el crecimiento económico, ¿no? Y si vemos en este cuadro, ¿no? La inflación del país, ¿no? En los últimos 12 meses, 2%, ¿no? Que comparado con la eurozona, con Estados Unidos y con otros países de América Latina, verán que Perú es de los países de más baja inflación en el mundo y en Latinoamérica. Es de los primeros países que ha logrado el objetivo de inflación, digamos, deseable por el Banco Central, ¿no? O sea, buena nota para el Perú con inflación. ¿Cómo está el sol peruano? En el cuadro de abajo verán de más devaluación a menos devaluación en los últimos 25 años. Increíble. El sol peruano en los últimos 25 años se ha devaluado con respecto al dólar americano solamente 7%. Esto es algo increíble, ¿no? Hace 30 años que nos íbamos a imaginar que el sol podía ser una de las monedas más fuertes del mundo. Es la cuarta moneda más fuerte del mundo hoy día, en los últimos 25 años. Más fuerte que el sol, el euro y el yuan chino, ¿no? Pero si consideramos de que la tasa de interés en soles es mucho mayor que la tasa de interés en dólares y en euros, probablemente ha sido mejor en estos últimos 25 años ahorrar en soles que en yuanes, en yenes, en euros, ¿no? O en dólares, ¿no? Indudablemente la moneda peruana es una moneda muy, muy fuerte. La deuda pública peruana en América Latina con sus pares a la izquierda es 33% del PIB, ¿no? La más baja entre sus pares en América Latina. Y las reservas internacionales que tiene el Banco Central son las más grandes con respecto al PIB con sus pares de América Latina, como verán en el gráfico, ¿no? Estos son fundamentos de la economía peruana, ¿no? Algo increíble, ¿no? La economía en general estamos descontentos del manejo en general del país, pero el país mantiene, digamos, unos fundamentos increíbles, ¿no? Todavía somos país grado de inversión, como verán ahí, estamos en el borde de pasar a grave especulación. Espero que el ministro de Economía haga su trabajo y mantengamos ese triple B menos que nos coloca grave inversión junto a Panamá, México y Chile en América Latina, ¿no? Qué bueno que estemos todavía grave inversión. Hemos llegado a triple B más, pero lamentablemente en estos últimos 4 años hemos tenido unas rebajas. En términos de preocupaciones, creo que la preocupación fundamental está en el déficit fiscal.
como ustedes saben, hay una regla fiscal, ¿no? Que nos dice el déficit fiscal no debe ser más que, y en la columna del medio está la regla fiscal que ha estado variando año a año, ¿no? Los años 2020 y los años 2021 se exoneró de la regla fiscal por la pandemia del COVID-19, ¿no? Y en los últimos años hemos tenido déficit fiscal más alto. El año 23, 2,4 era la meta fiscal, de déficit fiscal, y acabamos en 2,8. El año pasado 2,8 era la meta y probablemente estemos cerca de 4% del PIB en déficit fiscal, ¿no? Y el ministro tiene que hacer su tarea, como ustedes podrán comprender, ¿no? Y este es uno de los grandes peligros que tiene el Perú. ¿Qué más hay destacable en América Latina? Un éxito increíble en un corto tiempo de Bukele en El Salvador. Pasó del país más peligroso del mundo al país más seguro del mundo hoy día, ¿no? Milei haciendo su trabajo de reordenar la economía argentina y con bastante éxito, ¿no? Maduro juramentando, entre comillas, después de haber, entre comillas, perdido las elecciones, y problemas de agua en Bogotá, en Montevideo, ¿no? Casi en Lima, en Piura, hemos visto problemas de agua últimamente, y en el Canal de Panamá, el lago que alimenta las esclusas del Canal de Panamá al 5% de su capacidad, ¿no? Hay problemas que tienen que ver con medio ambiente indudablemente. ¿Cómo está el escenario político en el Perú? ¿No? Dina Boluarte haciendo, digamos, equilibrio para llegar al año 26, el Congreso de la República tratando de alistar las elecciones, el medio ambiente para las elecciones del año 26, ¿no? Y algo notable, tres mujeres ocupando cargos importantísimos, ¿no? La presidencia del jurado de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y el Poder Judicial, ¿no? Esto es algo notable, no se había visto en el país, ¿no? Que tres mujeres tengan cargos tan altos. En el escenario económico-social, la seguridad se ha deteriorado de una manera increíble, ¿no? Hay un tema de desempleo que ha sido agravado con la migración al Perú de extranjeros y el incremento de la informalidad, ¿no? Hoy día, digamos, estos son, digamos, tres de los principales problemas que tiene el Perú. Aquí está la curva de cómo se ha incrementado la pobreza después del COVID, ¿no? Increíble, después de un gran trabajo que se ha hecho, ¿no? Se ha revertido el tema, ¿no? Qué pena, ¿no? Esperemos que en los años 24, 25, 26 la curva empiece a descender, ¿no? Y hay un tema que es preocupante, ¿no? En estos últimos 30 años eh, se ha hecho un trabajo para ocultar cuántos peruanos han viajado y no han vuelto, ¿no? Y aparentemente 3,5 millones de peruanos han emigrado en los últimos 30 años. Esto es más o menos el 10% de la población peruana, ¿no? 52% son mujeres y 48% varones, ¿no? Y el 69% tienen edades entre 15 y 49 años. 64 de cada 100 peruanos que salieron del Perú eran solteros, ¿no? Y los lugares a los que viajaron básicamente fueron a Estados Unidos 30%, España 16%, Argentina 13%, Chile 12% y Italia 10%, ¿no? Ahí está el foco, digamos, de a dónde han emigrado los peruanos, ¿no? Casi el 21% de los peruanos residentes en el exterior han declarado ser estudiantes al momento de salir del país, ¿no? Y
algo increíble, 15% de esos emigrantes eran profesores, ¿no? O sea, hay una buena cantidad de profesores que han salido del país. Y algo que ha llamado la atención es de que entre enero y junio del año 23, 415.000 peruanos emigraron al extranjero y no han vuelto, ¿no? Esto es algo creo que muy preocupante y creo que todos tenemos familiares y amigos y conocidos de que han emigrado, ¿no? Estamos perdiendo, digamos, después de haber hecho la inversión importante de educación, nuestros jóvenes están yéndose del país, ¿no? Algo importante. Otra cosa inusual en el mundo es que la presidenta tiene 94% de desaprobación y 3% de aprobación. Creo que en el mundo no hay un caso parecido. Es muy difícil gobernar con una popularidad así. Y lo trágico es de que en la ley electoral del año 26 hay hoy día 39 partidos políticos inscritos que podrían, digamos, participar de las elecciones, ¿no? Y probablemente vamos a hacer más de 40 partidos políticos en campaña, ¿no? Este, y no hay manera de poder, digamos, revertir esto, ¿no? La confianza en América Latina, fíjense, en los partidos políticos, Perú ocupa el último lugar. Esta es una encuesta del ADPOT del año 23. 7% de los peruanos, 7 de cada 100 peruanos confían en los partidos políticos. No hay un deterioro importantísimo de los partidos políticos, ¿no? Sin embargo, hasta el año 23, el 50% confiaba en que la democracia era la mejor forma de gobierno y esto el año pasado, el año 23 ha bajado a 44% en el Perú, ¿no? O sea, digamos, la población peruana mayoritariamente desconfía, digamos, de la democracia. ¿Y cuáles son las preocupaciones para los próximos meses? El incremento de la delincuencia y el crimen, eh, incremento de la pobreza, incremento de la informalidad, marcada inestabilidad política, ¿no? Desde el año 2018 tenemos esta enfermedad y carencia de liderazgo para generar confianza, ¿no? O sea, estamos preocupados, hay muchas preocupaciones en el país, pero principalmente estas están centradas en estos 5 temas, ¿no? Con esta introducción vamos a ver algunas variables que tienen que ver, digamos, con el desarrollo del país. Y el primero es el tipo de cambio, que ha sido una preocupación siempre, ¿no? Aquí están al 13 de enero, cómo está el precio de los minerales, ¿no? Y lo que podemos visualizar en cada mineral, estos son los principales minerales que Perú produce y exporta, ¿no? Podemos ver 3 valores en cada uno de estos minerales, ¿no? El primer valor arriba, ¿no? Es el cuánto ha variado el mineral de enero a hoy día, ¿no? O sea, este año, en los 13 primeros días de este año. El oro ha subido 1%. Desde la pandemia hoy día, ¿no? Es el segundo valor, ha subido 76%. El oro ha batido récord histórico de precios, ¿no? Y entonces qué bueno para los productores de oro del Perú. Una gran parte de estos productores de oro son informales, ¿no? Qué pena para el erario nacional, ¿no? Pero los productores de oro están felices de la vida. Igual ha sucedido con la plata. En lo que va del año, 13 días ha subido 3%, desde la pandemia 68%. También qué bueno para el país, qué bueno para los mineros que producen plata. El cobre ha subido en 13 días de este año 4% y desde la pandemia 45%. También qué bueno para los
las minas productoras de cobre, bueno para las regiones, para los municipios por el canon minero y bueno para los trabajadores mineros que ganan, a diferencia de los demás peruanos que ganan 14 sueldos, estos ganan 30, los trabajadores mineros ganan 32 sueldos al año, ¿no? Por distribución de utilidades. El 100 en lo que va del año ha caído 4, pero desde la pandemia ha subido 24%. El plomo sí, no ha variado significativamente. El estaño desde la pandemia ha subido 72%. O sea, hay un grupo de empresas peruanas que les va requete bien, ¿no? Que son los mineros principalmente. Pero hay otro grupo de peruanos que también les va bien. Los 5 ingenios azucareros, desde la pandemia, el azúcar ha subido 41%. El maíz que comen los pollos ha subido 21% desde la pandemia. La harina de pescado ha subido 10% desde la pandemia. El café, en lo que va del año, 13 días ha subido 11%. Desde la pandemia, 107%. Si ven la curva, esta subida ha sido en los últimos meses principalmente. El cacao ha caído 8% en los 13 primeros días del año, pero desde la pandemia subió 307%, ¿no? Ustedes verán al final del gráfico, a la derecha del gráfico del cacao, verán la subida excepcional que ha tenido el precio del cacao, ¿no? Y el arroz ha subido 14% desde la pandemia. Entonces hay otro grupo de peruanos que les va muy bien, ¿no? Sus precios han subido de una manera importantísima, ¿no? Los productores de azúcar, de maíz, de café, ¿no? De cacao y de arroz principalmente, ¿no? Con estos precios, entonces, el año 2025, como verán a la derecha de este cuadro, ¿no? Verán de que la balanza comercial proyectada por el Banco Central está positiva en 16.000 millones de dólares, ¿no? O sea, vamos a exportar 16.000 millones de dólares más de lo que importamos. Bueno para el país, bueno para el Banco Central y sus reservas, también muy bueno. Y aquí están las reservas del Banco Central, ¿no? Por décadas, ¿no? Y fíjense al final, el año pasado, perdón, el año 23, las reservas acabaron en 71.000 millones de dólares. El año pasado acabaron en 78.986 millones de dólares, ¿no? O sea, casi 8.000 millones de dólares más que el año anterior, ¿no? Y entonces cada vez el Banco Central tiene más dólares en reservas y eso es algo increíble para la estabilidad monetaria del país, ¿no? Y para el tipo de cambio también. El día de hoy el dólar acabó en 3,76,8, ¿no? Ha subido en los últimos días básicamente por la elección de Trump, ¿no? Y sus políticas probablemente van a empujar la inflación, ¿no? A partir de julio del próximo año. Y entonces el dólar se va a fortalecer y en general los agentes económicos están volviendo al dólar, ¿no? Porque se pensaba que el dólar se iba a debilitar principalmente. En la encuesta del Banco Central, a la pregunta ¿cuánto creen que acabará el tipo de cambio el año 25? Los analistas económicos dicen 3,80, el año 26 3,80, ¿no? Y los banqueros dicen igual 3,80 y las empresas no banqueras 3,80, ¿no? O sea, nadie está pensando en que algo va a suceder, ¿no? Si hoy día está en 3,76, ¿no? Lo que intuyen todos los agentes económicos es que podría subir 6 centésimos de sol, ¿no? En los próximos 2 años, ¿no? Imagínense qué bueno, qué buen trabajo ha hecho el Banco Central. En términos de inflación, aquí están los precios de 4 principales componentes de la canasta, ¿no? El trigo
¿no? Después de la invasión de Rusia y Ucrania, ¿no? El trigo llegó a costar $389 la tonelada, hoy día ha bajado a $234 la tonelada, ¿no? Una caída casi de un tercio. El maíz de $228 la tonelada, ¿no? Ha caído a $170 la tonelada, $59 de caída. El aceite de soya, que compite con el aceite de girasol, ha caído de $1.406 la tonelada a $887 la tonelada. Qué bueno para las amas de casa, para el país en general. Y el petróleo, ¿no? Está todavía alto por las cosas que están pasando entre Rusia y Ucrania y en el Medio Oriente principalmente, ¿no? Si habría una paralización de las actividades bélicas en el Medio Oriente, quizás el precio del petróleo caería algo, ¿no? Y aquí está en términos históricos qué ha pasado con la inflación después de la pandemia de izquierda a derecha, ¿no? Hemos tenido hace 4 años inflación de 6, hace 3 años inflación de 8, ¿no? Pero los últimos años han sido 3, ¿no? Y el año pasado casi 2, ¿no? Entonces, el país, digamos, está retomando, digamos, el control de la inflación, ¿no? Y ya estamos en el rango meta del Banco Central. Y aquí están en curva los últimos 12 meses de inflación y como verán, ¿no? El año pasado hemos acabado en 1.97% de inflación, ¿no? El Banco Central quisiera que la inflación se coloque entre 1 y 3 y estamos en 2, justamente en la mitad de la banda de inflación objetivo del Banco Central, ¿no? O sea, ya estamos, digamos, en la normalidad. Y como estamos en la normalidad y la inflación está cayendo, el Banco Central también está aplicando su política monetaria en sentido contrario, ¿no? Y la tasa de interés, que es la barra verde, como ustedes verán, está de caída y el Banco Central está anunciando rebajas. La semana pasada rebajó 0.25 más a la tasa de interés que se llama de referencia, que es una indicación del Banco Central hacia el sistema financiero para que ellos bajen sus tasas de interés, ¿no? Ya estamos en 4.75, ¿no? Y la FED está en 4.50, ¿no? O sea, estamos casi muy cerca a la tasa de la FED. Siempre es bueno que la tasa de referencia del Banco Central de Perú sea un poquito más que la tasa de la FED, para que la gente no esté animada a cambiar sus soles a dólares e irse del país, ¿no? A la pregunta, ¿cuánto cree que será la inflación este año? Los analistas económicos dicen 2.50, los banqueros dicen 2.40, las empresas no banqueras dicen 2.50, ¿no? Entonces, probablemente el próximo año vamos a estar entre 2 y 2.50, probablemente, ¿no? Y el próximo año 26, 2.40, 2.50, 2.65, ¿no? En control, digamos, de la inflación increíble para el Perú. ¿Cómo estamos en crecimiento económico? Abajo en el gráfico de barras verán la inflación, perdón, el PBI, el crecimiento económico del país en los últimos meses del año 24, ¿no? El año pasado tuvimos recesión, decrecimos 0.55. El año pasado, digamos, ya las barras estaban positivas, como verán ahí, hasta noviembre, ¿no? Y probablemente la inflación, el PBI del año pasado acabe en 3.1, 3.2, ¿no? Con la cifra de diciembre, ¿no? Qué bueno, el país ha vuelto a la normalidad, ¿no? Y ojalá crezcamos por encima de 4, ¿no? ¿Qué cosas importantes han sucedido en el Perú? Indudablemente el proyecto más importante, el puerto de Chancay, que en términos de inversión ha sido 1.200 millones de dólares, pero en importancia, muy importante, porque este es como una locomotora que está jalando otro tipo de inversiones,
¿no? Perú va a ser el hub de puertos de este lado de América, ¿no? Y como ustedes podrán comprender, tenemos acceso directo a la zona emergente económica del mundo, ¿no? Antes esa zona era Europa y estamos a espaldas del Océano Atlántico. Hoy día estamos de frente a la zona emergente para los próximos años y a los países, digamos, más poderosos económicamente en los próximos 25 años, ¿no? China, la India, Japón, ¿no? Indonesia están frente al Perú y esta es la gran importancia, ¿no? Y, y antes los barcos tenían que hacer un recorrido para llegar del Asia a Perú, ¿no? Y hoy día ya los barcos pueden venir directamente al Perú y trasladar las mercaderías. Esto es un ahorro entre 10 y 12 días de travesía, que en capital de trabajo significa muchísimo para los exportadores, ¿no? En la próxima legislatura se va a discutir la zona económica exclusiva que se va a establecer entre Chancay, Ancón y el puerto del Callao, ¿no? Esto significa ventajas arancelarias, donde las mercaderías van a llegar con arancel cero. Impuesto a la renta todavía no está definido, probablemente se va a discutir entre 0 y 15%, ¿no? Y probablemente muchas empresas van a venir, extranjeras y nacionales, a colocar sus industrias acá en el Perú, ¿no? Porque Perú es uno de los países más abiertos comercialmente al mundo, ¿no? Y si esas empresas quieren ingresar a estos países con arancel cero, no, probablemente van a establecer sus inversiones acá en el Perú para salir como Made in Perú con las ventajas que dan estos tratados de libre comercio, ¿no? La India casi está terminado la negociación con la India y se incluiría, digamos, a los países que tienen TLC con Perú, ¿no? Muy pronto, ¿no? Y solamente para poderles explicar qué significa el puerto de Chancay comparado al puerto de Shenzhen, ¿no? A la zona exclusiva, económica exclusiva de Shenzhen, ¿no? Si medimos en 44 años de vida que tiene Shenzhen, ¿no? Shenzhen tenía 310.000 habitantes hace 44 años y básicamente los pobladores de Shenzhen se dedicaban a la agricultura y la pesca local como Chancay y Guaral, ¿no? Hoy día, después de 44 años, Shenzhen tiene 17 millones de habitantes y su PBI es del tamaño de Perú, 238.000 millones de dólares, ¿no? Si hacemos una correlación más o menos entre Shenzhen y Perú, en los próximos 40 años, Chancay podría tener, si crece igual que Shenzhen, ¿no? Medio millón de habitantes probablemente, ¿no? Este es, digamos, este, eh, el potencial que tiene la zona, ¿no? Pero el puerto no está solo, el puerto, el mejor puerto de Sudamérica está junto con el mejor aeropuerto del Callao, ¿no? El mejor aeropuerto de este lado del continente, ¿no? Este es un aeropuerto ciudad, es un nuevo concepto de aeropuerto en el mundo, ¿no? Y hace sinergia con el puerto del Callao, ¿no? Esto se va a inaugurar el 30 de marzo, ya pronto, ¿no? Y va a haber se va a formar un clúster portuario integrado, ¿no? Entre el puerto y el aeropuerto, ¿no? Y entonces va a haber un desarrollo logístico importantísimo entre Chancay y el Callao. Esto obliga a la construcción de un anillo vial periférico, 34 kilómetros, ¿no? Una inversión de 3.400 millones de dólares, ¿no? Que conecta la carretera Panamericana Norte con la Panamericana Sur y la carretera Central, ¿no? Y va a descongestionar la Panamericana Norte, que está básicamente congestionada. También ya está en marcha el tren Lima-Barranca-Lima y el tren Lima-Ica-Lima, ¿no? Esto va a ayudar, sí, la construcción de estos trenes
demorará 2 años, este, pero es muy fácil porque la costa peruana es plana, ¿no? Y entonces esta construcción se van a hacer muy rápido. Otras cosas relevantes son que ya se destrabaron Chinecas, Chavimochi 3 y Siguas 2. Si suman ustedes, acá hay 218.000 hectáreas. Si ustedes generan empleo 2 trabajadores por hectárea, estos son 400.000 puestos de trabajo en los próximos años, ¿no? Entonces son muy importantes y estos van a producir alimentos y principalmente alimentos para exportación, ¿no? Y entonces esto hace sinergia con puertos, aeropuertos, etcétera. Y también esto empuja a la construcción que es prioritario para Brasil y China, ¿no? Y en el mapa de la izquierda, en la línea verde, verán cómo salen los granos que se producen en el Acre, en la frontera de Brasil con Perú. Salen actualmente al Atlántico, miren el recorrido que tienen que hacer los granos, se embarcan en el Atlántico y tienen que cruzar el canal de Panamá para llegar al Asia. La idea es construir un ferrocarril que salga a la costa peruana. Todavía no se sabe exactamente a qué puerto llegará. Puede ser a Matarani, ¿no? Puede ser a Chancay o puede ser a Paita, ¿no? Todavía no está el trazo definitivo, pero esto es de interés de la China y del gobierno brasilero, ¿no? Y probablemente va a ser uno de los proyectos prioritarios en los próximos meses. Y el litio de Falciani en Macusani, en Puno, ¿no? También se está desarrollando, va a haber no solamente minas, sino también refinería, ¿no? Y este es otro de los proyectos importantes que se están promoviendo en el país, ¿no? Y entonces Chancay jala inversión privada e inversión pública, indudablemente, para los próximos años. A la pregunta ¿cuánto crecerá este año el PBI? Los analistas económicos dicen 3, los banqueros dicen 2,9, los empresarios no banqueros dicen 3%, ¿no? A mi parecer, vamos a crecer mucho más que 3% en los próximos años, ¿no? ¿Cómo están las tasas de interés que tiene que ver con el endeudamiento? Aquí están de arriba para abajo, si se colocan en la columna de más de 360 días a la derecha, ¿no? Las tasas de interés de 3,50 subieron a 3,65 con la política monetaria del Banco Central de subir tasas, ¿no? Y ahora el Banco Central está bajando tasas y los bancos están bajando tasas, pero muy lentamente, ¿no? 1 centésimo han bajado la tasa de los bancos en lo que va del año, ¿no? Eh, ¿Y cómo están las tasas activas? La tasa de los préstamos de los bancos de izquierda a derecha, ¿no? Las empresas más grandes se llaman las corporativas, las que venden más de 300 millones de soles al año. En el año 2020, fíjense, las tasas de las empresas más grandes del Perú en soles eran 2,51 en promedio. En general, habían empresas que lograban menos de 2% al año en soles en el año 2020. Después, política monetaria, el Banco Central ha subido tasas, ¿no? Y esta tasa de 2,51 subió hasta 8,87 en el año 22. Después las tasas han estado bajando y hoy día están en 5,84, ¿no? O sea, las empresas más grandes del Perú en el año 2020 tenían acceso a soles más baratos que dólares a una empresa americana en Estados Unidos, ¿no? Hoy día 5,84, ¿no? Y miren lo que ha pasado con las microempresas. Ya las microempresas en el año 2020 se podían endeudar al 30,09% al año, ¿no? Y estas subieron hasta 37,72 el año 23 y el año pasado han acabado en 46,32. O sea, no obstante que las tasas han bajado, los bancos han subido la tasa de interés para la microempresa.
Igual en crédito de consumo más abajo, estos estaban en 39, 49 en el año 2020 antes de la pandemia, con política monetaria subieron hasta 56% el año 23. El Banco Central ha bajado las tasas de interés, pero los bancos han subido la tasa de interés de crédito de consumo de 56 a 59% finalizando el año, ¿no? ¿Y por qué los bancos están en sentido contrario, ¿no? Para los micro y los créditos de consumo, básicamente por la experiencia de mora que han tenido en los últimos 4 años, ¿no? Los últimos 4 años han sido terribles para el sistema financiero, especialmente para los créditos, para los microcréditos y para los créditos de consumo, ¿no? Y es por eso el motivo por el cual las tasas de interés han subido, no obstante que el Banco Central está bajando tasas, ¿no? El año pasado traje este ejemplo de innovación, ¿no? Y creatividad, el YAPE, ¿no? Y lo vuelvo a traer con cifras actualizadas. Este es un fenómeno increíble, esta es una billetera que hoy día tienen 17 millones de peruanos, ¿no? Yo preguntaría, ¿quién en el Perú no tiene Yape? Porque 17 millones es la mitad adulta de la población peruana, ¿no? Perdón, el 100% de los adultos de la población peruana, ¿no? No hay un producto en el Perú que tenga 17 millones de clientes, ¿no? Y Yape ha logrado en un tiempo relativamente corto, en 8 años, ha logrado, digamos, captar 17 millones de usuarios, ¿no? Hoy día tiene 15 aplicaciones. Este año ha prometido introducir productos de ahorro e inversión, ¿no? Y hoy día usan Yape en Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá y Chile. ¿Cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Y Yape ha logrado el éxito haciendo cosas diferentes, ¿no? Y convenciendo a todos los peruanos que hay maneras mejores de poder hacer las cosas y manejar el dinero, ¿no? Yo creo que algún día Yape va a valer más que el Banco de Crédito, que es el papá, ¿no? Cuando esto se internacionalice, Yape va a adquirir un valor increíble, ¿no? Bien, y bueno, y como reflexión final, quería traer este ejemplo de Tillapuy, ¿no? Lo he visto en un video que me ha llegado, que me pareció genial, ¿no? Todos somos peruanos, todos hemos vivido en el Perú, pero poca gente se ha dado cuenta de cómo convertir y dar valor a productos peruanos, ¿no? Estas papas que ven abajo, ¿no? Muchos de ustedes habrán comido estas papas tillapuy, ¿no? Cuando ustedes cogen una de estas papas, parecen dibujadas, ¿no? Son papas nativas que probablemente cultivaron hace 12.000 años en el Perú los nativos peruanos y fueron domesticando esa papa, ¿no? Y que hasta hace poco costaba 50 centavos el kilo, ¿no? Hasta que un peruano este, eh, pensó en industrializar esta papa y darle un valor agregado, ¿no? Y en no pagar 50 centavos, sino pagar 6 soles el kilo, o sea, este, varias veces más que su valor actual, ¿no? Y este empaque es de 142 gramos y se vende 8,50 soles el paquete, ¿no? Y en precio de papa, esto vale 0,86. O sea, ¿cómo hacer que un producto que todos conocemos pueda llegar a valer 10 veces más, ¿no? Dándole un valor agregado, ¿no? Y hoy día ha tenido tanto éxito que Carlos Añaños dice de que el producto más caro del mundo, que es el caviar, que vale casi $10.000 el kilo, ¿no? Ha firmado un contrato con Tillapuy para vender el caviar junto con las papas Tillapuy, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Que haya llegado tan lejos y hoy día hay más pedidos que papa nativa,
¿no? Y esta papa es una papa que no tiene preservantes, no tiene fertilizantes, pesticidas. Se cultiva como en las épocas hace 10.000 años, ¿no? Y como peruanos, ¿no? Que hemos visto y hemos comido papas siempre, no nos damos cuenta de lo que con algo de creatividad e innovación podemos hacer para mejorar, digamos, la situación de miles de peruanos que viven en los Andes y que producen esta riqueza, ¿no? Que no es valorada, ¿no? Y que basta que alguien, ¿no? Comience a pensar y seguramente hay muchos productos como este a los cuales podemos eh, crear, digamos, mayor valor y poder hacer, digamos, que mucha gente se beneficie de lo que está haciendo, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que haya esto, ¿no? Y esto significa que con creatividad e innovación podemos cambiar el mundo, ¿no? Muchas gracias. Eh, Profesor Luis, muchas gracias por la presentación. Sí. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, por favor. Los que deseen pueden levantar la mano para poder darles el pase o escribir sus preguntas en el chat y se les haré llegar al profesor Luis. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Se la leo. Dice, Ajá. profesor, ¿cuál es tu pronóstico de crecimiento del PBI con un poco de estabilidad política? Sí, bueno, en general el Perú debería crecer por encima de 6, ¿no? Potencialmente por encima de 4. Yo calculo que el año que viene vamos a crecer 4, ¿no? Con año electoral, los pronósticos en general no son muy optimistas, pero yo soy empresario, vivo en la cancha, como se dice, y siento que estamos al borde de, de un resurgimiento de la inversión privada en el Perú, ¿no? El puerto de Chancay creo que es como una locomotora, ¿no? Que va a empujar la venida de inversión extranjera, ¿no? Y de inversión nacional trasladándose a la zona de económica exclusiva. Y creo que eso va a empujar todo esto que les he comentado, ¿no? De infraestructura básica, ¿no? Y va a haber mucho movimiento en torno a eso. Un comentario. Hace unas semanas viajé a Huancayo y, y a dar una conferencia y viajaron dos personas más, ¿no? A conferencias paralelas. Y una de ellas me comentó que su papá tenía un fundo pequeño de 4 hectáreas en el límite de la ciudad de Guaral con el campo, ¿no? Esos fondos, pues, la hectárea costarían $100.000, ¿no? 10.000 metros cuadrados. Hoy día, me dijo, había recibido oferta de compra de $200 por metro cuadrado. $200 por 10.000 metros cuadrados, que es una hectárea, son $2 millones. O sea, un fondo que costaba hectárea $100.000, hoy día están ofreciendo $2 millones en Guaral, ¿no? Imagínense ustedes lo que significa en apetito de terreno, ¿no? De gente que está mirando, digamos, qué va a pasar en la zona. 20 veces, no hay incremento, ¿no? Soy muy optimista de las cosas que van a suceder en año electoral el próximo año. Muchas gracias. La siguiente pregunta de María Julia. Dice, productos internos básicos han subido de precio y el peso es menor, arroz, leche, etcétera. ¿Esto disfraza la inflación? Sí, bueno, la inflación básicamente se originó por este, que los grandes productores de grano en el mundo este, tuvieron problemas para comercializar
sus productos, ¿no? Ucrania y Rusia son los graneros del mundo, ¿no? Y Rusia es un gran abastecedor de gas a Europa. Y entonces todo hubo que reorganizar todo el tema de alimentos, ¿no? La soya subió de precio porque subió el girasol que produce Ucrania, por ejemplo, ¿no? Para hacer aceites, ¿no? Y entonces los precios se dispararon y hubo inflación en el mundo, ¿no? Y entonces los peruanos tuvimos que tener inflación de 6, 8% al año, que era algo inusual, ¿no? Y las amas de casa tuvieron que reordenar sus economías porque los sueldos no subieron en esas proporciones, ¿no? Hoy día qué bueno que otra vez estemos volviendo a la normalidad, ¿no? Y el poder adquisitivo puede distribuirse como antes, ¿no? Mejor que antes, digamos, ¿no? Y nos falta solamente el precio del petróleo, ¿no? Ojalá que esto se solucione pronto, ¿no? El petróleo es tan importante en el mundo que fíjense, Estados Unidos ha concesionado a Venezuela, que es el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y ha permitido que Chevron opere en Venezuela con Maduro, ¿no? Esa es la gran importancia del petróleo. ¿Por qué? Porque Europa necesita el petróleo, ¿no? Y probablemente Estados Unidos, mientras no se solucione el problema en Medio Oriente, probablemente todavía esté cauteloso de actuar ah, en favor, digamos, de las elecciones en Venezuela, ¿no? Por este motivo, ¿no? El petróleo, ¿no? Y entonces, eh, eh, yo creo que el petróleo todavía va a estar en $70 el barril hasta que acabe la invasión de Rusia-Ucrania o acabe el problema en Medio Oriente, ¿no? Pero creo que estamos en buen camino, ¿no? Estamos en buen camino y en el país, digamos, la inflación está dentro de la banda y a menos de que haya algún efecto climático en las cosechas en el Perú, lo probable es que acabemos con una inflación de 2% o 2,5% el próximo año, ¿no? Muchas gracias, profesor. Siguiente pregunta de R. Cárdenas es, ¿cómo cree que realmente evolucionará el precio del dólar próximamente con la elección de Trump? Sí, a ver, todo el pronóstico era que las tasas de interés iban a comenzar a bajar porque la Fed estaba bajando las tasas de interés, porque la inflación en Estados Unidos empezaba a bajar, ¿no? Trump lo que quiere hacer es bajar impuestos, aumentar aranceles y atacar la migración, ¿no? Entonces, si atacan migración y, y devuelven, digamos, sacan de las fronteras a 100.000 inmigrantes, probablemente el costo de la mano de obra en Estados Unidos para cosechar y para el sector construcción se incremente. Eso es inflación de mano de obra, ¿no? Si sube aranceles, los productos importados van a subir de precio o los nacionales van a subir de precio para competir con el nuevo precio de los importados con aranceles más altos, ¿no? Si baja los impuestos, probablemente Estados Unidos recaude menos impuesto a la renta, ¿no? Y entonces hay un temor de que entra Trump el 20 de enero, implementa medidas y empieza a haber inflación, ¿no? Y esa inflación se va a comenzar a notar probablemente el segundo semestre. Pero los agentes económicos se adelantan, ¿no? Y si hay más inflación, sube la Fed, subiría la tasa de interés. Y entonces la gente está pensando en que la Fed va a subir la tasa de interés a partir de julio del próximo año, en que se va a notar más inflación. Y entonces los agentes económicos empiezan a comprar dólares en vez de moneda local.
¿no? Y ese es un gran peligro para América Latina. Para el Perú no tanto, porque han visto las reservas que tiene Perú, ¿no? Pero si se debilitan las monedas latinoamericanas, los países sufren, ¿no? Porque el dólar vale más. Para Perú, yo creo que no va a pasar nada. El dólar va a quedarse ahí en 3,70 y 3,80 en esa franja de 10 centavos. Y, y yo, si no sucede nada atípico, no va a ser más rentable tener soles que dólares. Este año también. Perfecto, profesor. Pregunta de Luis y Fuentes es, ¿cómo se explica el impacto de la minería ilegal, narcotráfico, contrabando, informalidad en la economía peruana? ¿Es una economía paralela consolidada? ¿Es la normalidad de ahora? Sí, fíjense, países como Bolivia o Uruguay que no producen oro, si ustedes ven las estadísticas de exportación de oro, de esos países aparecen como si tuviesen minas de oro, ¿no? Hay, hay una producción muy importante de minería ilegal, ¿no? Que está saliendo por las fronteras de Perú, que es 2 o 3 veces el narcotráfico de esos volúmenes, ¿no? Y entonces cuando una actividad informal tiene ese volumen de transacciones, tiene poder económico, financiero, político, ¿no? Y ese poder ya lo estamos viendo en los políticos peruanos, ¿no? Y entonces, en la medida que este poder político, o sea, este poder económico se haga más fuerte, más difícil será gobernar el Perú, ¿no? Eso básicamente. Perfecto. Pregunta de Enrique Cárcamo. Profesor, ¿usted qué precauciones tomaría al ser proveedor de una empresa estatal china? La idiosincrasia, la presión que pueden hacer al gobierno y entidades estatales. Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Usted qué precauciones tomaría al ser proveedor de una empresa estatal china? La idiosincrasia, la presión que pueden hacer al gobierno y entidades estatales. O sea, nosotros le vendemos a China, ¿no? Esa es Cor- la pregunta, ¿no? correcto. Proveedor de China, ¿no? Bueno, a ver, China es un país diferente. En general, el Asia, digamos, las costumbres del Asia son diferentes a la peruana, ¿no? Les cuento algunas historias, ¿no? Por ejemplo, Japón es un país donde la confianza reina, ¿no? ¿Cómo se sellan los cheques? Con un tampón. Una vez estaba en una empresa y le miraba cómo sellaban los cheques en esa época. Y yo le digo al gerente, oiga, si yo mando a fabricar un tampón como el suyo, y él me dice, oye, a nadie se le ocurre hacer una cosa así, ¿no? En la China, estaba leyendo un artículo hace como 10 años sobre la China y decía, en la China hay menos de 100 abogados. Y son 1.300 millones de habitantes en esa época. Entonces yo llamo a mi amigo chino y le pregunto, oye, ¿en la China hay menos de 100 abogados? Y me dice, sí, yo creo que sí, porque no, casi no hay abogados. ¿Y cómo solucionan los problemas? Y me dice, bueno, ahí el partido soluciona los problemas, ¿no? O sea, hay otras maneras, ¿no? Que es parte de la cultura que tiene la China, ¿no? Y en general, digamos, la China es un país emergente, ¿no? Un país que ha crecido de una manera increíble, ¿no? Cada vez con más tecnología, ¿no? Y ser proveedor, digamos, de China, es tener acceso a un mercado infinito, ¿no? Por ejemplo, arándanos, paltas, langostinos, pota, ¿no? Estos productos que estamos exportando a la China, uvas, con gran éxito, ¿no? Gran éxito, ¿no? Lo único que tenemos que tener cuidado es en la cobranza, ¿no? Y hay mecanismos para poder, digamos, este,
eh, poder, digamos, asegurarnos de una buena cobranza y de una buena llegada de la mercadería, ¿no? Y revisión de la mercadería en puerto chino, ¿no? Perfecto, profesor, muchas gracias. Una pregunta de Cintia Torres. ¿Las políticas arancelarias que Trump imponga a China afectarán a los ingresos que se registran en el puerto de Chancay? Sí, el gran temor de Estados Unidos, y lo ha dicho Trump, es que empresas chinas que no pueden ingresar, digamos, con aranceles normales a Estados Unidos, se fabriquen acá en el Perú, por ejemplo, autos eléctricos, ¿no? Y salga como Made in Perú un auto chino eléctrico fabricado en el Perú, ensamblado en el Perú. Y por el TLC con Estados Unidos entraría con cero arancel un carro eléctrico chino de fabricación ensamblado en el Perú a Estados Unidos. Entonces Trump ya anunció de que pondría aranceles adicionales a productos peruanos, ¿no? Que entre paréntesis no son peruanos, sino tienen una procedencia, ¿no? Para evadir, digamos, los aranceles, nuevos que está poniendo Estados Unidos, ¿no? Entonces, probablemente mucho de eso va a suceder, ¿no? Y lo primero que vendría al Perú probablemente de China serían autos, motos, ¿no? Teléfonos celulares, ¿no? Electrodomésticos, ¿no? Para su distribución a América Latina, ¿no? Principalmente, ¿no? Y esa es la gran ventaja de tener un puerto donde se va a desarrollar cabotaje, ¿no? Este es otro negocio que va a aparecer en el Perú, ¿no? Y que llegando las mercaderías a Perú, ¿no? Y la logística peruana va a poder trasladar parte de esa mercadería a los países vecinos, ¿no? Algo que no existía en el Perú, ¿no? Tradicionalmente. Habíamos perdido todo el negocio de cabotaje. Hoy día con el puerto de Chancay aparece un nuevo negocio que seguramente va a florecer de una manera importante. Perfecto, profesor. Una pregunta de Jorge Ramos es, como empleados que tenemos algunos ahorros, ¿en qué rubros puedo invertir? Ah, buena pregunta, ¿no? A ver, eh, a ver, eh, si es algo que tiene que ver con renta variable, emprendimientos, yo iría a hacer funcionar, a comenzar a pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, pensar diferente, ¿no? En cómo mejorar lo que actualmente se está haciendo en el Perú, ¿no? O en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Yape es cómo manejar dinero de una manera diferente, ¿no? Billetera electrónica, ¿no? O Tillapuy es cómo darle valor agregado a la papa frita que todos conocemos, ¿no? Cómo mejorar la valorización de un producto que conocemos, ¿no? Con creatividad e innovación. Y hay mucho por hacer en eso, ¿no? Creo que allí está, digamos, la renta importante, ¿no? En lo que se llaman las startups, ¿no? Y creo que allí el gobierno debería hacer un esfuerzo significativo para desarrollar, digamos, ese concepto de empresarial, ¿no? En el Perú, ¿no? Y que haya, digamos, una comunidad grande como lo hay en Israel, ¿no? En Silicon Valley, ¿no? En Santiago de Chile últimamente, ¿no? Para promover de una manera efectiva la aparición de esta gente que piensa fuera de la caja, ¿no? En términos de activos, ¿no? Yo creo que toda la zona de Chancay va a explosionar, ¿no? Y ahí no hay nada, ¿no? Piensen en algunos negocios en esas zonas que se van a poblar de una manera importante, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿No? Yo creo que el precio del oro, ¿no? Si bien está alto, yo creo que todavía está para pensar en el largo plazo, ¿no?
oro Bitcoin para la gente un poco más este, que asume riesgos, ¿no? Importantes, ¿no? Eh, eh, ¿En qué más podríamos pensar, ¿no? En alguna renta fija, porque las tasas de interés probablemente van a volver a subir, ¿no? A partir de julio del próximo año, ¿no? Y entonces hay que comprar antes, ¿no? Estos activos porque las tasas van a subir en los próximos meses, ¿no? Y hay que adelantarse. Los mercados bursátiles, los mercados de capitales se adelantan a los hechos, ¿no? Y entonces hay que adelantarse a esas contingencias, ¿no? Me parece que estar en soles va a ser mejor que estar en dólares, indudablemente, ¿no? Y, y, y hay que pensar en esta clase de activos, ¿no? Que empieza primero escogiendo monedas y no se olviden de diversificar, siempre es bueno tener diversificación en activos y si es posible en algunos países, ¿no? Perfecto, profesor, muy amable. Ya con la siguiente pregunta vamos cerrando. De parte de Edith Córdoba, ¿cómo va la entrada del Perú a la OCDE? ¿Estamos lejos? Oh, no, yo creo que estamos en camino, se han hecho esfuerzos importantísimos, ¿no? Tenemos que arreglar el tema del déficit fiscal, que es muy, muy importante. Ojalá votemos mejor en las próximas elecciones, ¿no? Pero creo que estamos muy cerca de entrar a esos clubes exclusivos, ¿no? Con la India ya es un gran avance, ¿no? La India va a ser en los próximos años tan importante como la China, ¿no? Por la cantidad de gente, de población que tiene y el desarrollo tecnológico que ostenta, ¿no? Creo que el Perú que vemos nosotros todos los días, tiene algunas fortalezas, ¿no? Y lo que necesitamos simplemente es buena gobernabilidad, ¿no? Y ojalá que lo consigamos pronto, ¿no? Y ojalá que aprendamos a votar, ¿no? Y ojalá que algunos gobernantes latinoamericanos que hoy están cambiando la faz de Latinoamérica tengan éxito, ¿no? Y ese éxito se contagie, ¿no? A países como Perú, ¿no? Y podamos arreglar el tema de la seguridad y el desorden que hay en general en el país, ¿no? Perfecto, profesor. La última pregunta de Edgardo Álvarez. Favor, tu opinión sobre el futuro del Bitcoin, la reserva que ha propuesto Trump en Bitcoins. Sí, a ver, es una pregunta para los especuladores, ¿no? Esto es algo nuevo, como ustedes saben, hay, hay un nuevo, hay un nuevo mundo, ¿no? Así como hay un mundo real, hay un mundo virtual que se está creando, ¿no? Las tecnologías pues han creado cosas como el blockchain, ¿no? Y hoy día se está creando un mundo paralelo al mundo real, ¿no? Un mundo donde vamos a tener un avatar, ya hay modistas que están diseñando ropa para ese avatar, hay gente que está diseñando vivienda, automóviles, toda la infraestructura para vivir ese avatar en el mundo virtual, ¿no? Y ya hay actividades como conciertos, teatro en ese mundo virtual. Y hay moneda, ¿no? Hay como 6.000 monedas que son las criptomonedas, ¿no? Y si uno sigue el itinerario de desarrollo,
¿no? Probablemente este mundo va a seguir avanzando, ¿no? Eh, un millonario, Elon Musk, ¿no? Está junto a Trump, ¿no? Y Trump parece que va a dar una concesión a TikTok, ¿no? Y todo el desarrollo de la inteligencia artificial hacen pensar de que hay moneda digital, ¿no? En el mercado, ¿no? Y la moneda digital de mayor uso es el Bitcoin, ¿no? Y por eso ustedes han visto cómo el Bitcoin ha subido significativamente en los últimos meses. Ha habido una corrección, sí, pero lo que yo preveo, y es una opinión personal, por favor no me hagan caso, ¿no? Yo creo que el Bitcoin va a seguir en ascenso. El Fondo Monetario está preocupado, ¿no? Está preocupado en la estabilidad de los bancos centrales, ¿no? Y, y lo que está promoviendo el Fondo Monetario es que los bancos centrales creen su moneda virtual. Y entonces hoy día ya el Banco Central de Reserva de Perú ha licitado, ha hecho un concurso para la creación del sol virtual y ha ganado Vitel. Y Vitel en los próximos meses va a crear el sol virtual del Banco Central de Reserva, ¿ya? Que va a competir con el Bitcoins, ¿no? Y entonces va a tener la tecnología blockchain, ¿no? Igual que el Bitcoin, pero va a ser una moneda que tiene base Banco Central, ¿no? Así que yo creo que las cosas van a avanzar y, y yo tengo una partecita, digamos, de mi patrimonio en Bitcoin, pero no se lo aconsejo a nadie que esté viendo esta conferencia. Ya es algo muy personal, es una opinión muy personal. Yo creo que sí va a seguir avanzando. Muchas gracias por la invitación a GESAN y espero haber resuelto las preguntas. Muy agradecido. Igualmente, profesor, muchas gracias. De parte de la asociación y de los asistentes, le damos las gracias por darnos una parte de su tiempo, de su apretada agenda para poder brindarnos esta conferencia. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Estamos bien. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Muchas gracias, profesor Gracias, Luis. Luis. Gracias, Muchas Liliana. gracias.